Con el propósito de llevar cultura a la ciudadanía, el Archivo General de la Nación presenta el microprograma El Documento del Mes, una iniciativa que busca destacar importantes sucesos de nuestra historia a través de documentos que se conservan y custodian en los repositorios del país. ¿Quieres conocer más? Descubre con nosotros el Documento del Mes. Acompáñanos. En este mes de julio, mes donde se conmemora el bicentenario de la independencia del Perú, el AGN presenta dos documentos que marcaron un hito en nuestra historia. El primero pertenece a la Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de Lima de fecha 15 de julio de 1821. Se trata del Acta de la Declaración de la Independencia del Perú, firmada por notables personajes como Toribio Rodríguez de Mendoza, Francisco Javier de la Luna Pizarro, Hipólito Unanue, José de la Riva Agüero y por otros importantes vecinos de Lima. En Cabildo Abierto de 1821, convocado por el alcalde conde de San Isidro, los miembros del ayuntamiento y los vecinos notables acordaron firmar una declaración donde se exprese la voluntad de los limeños por la independencia del Perú de la dominación española y de cualesquiera otra nación extranjera. El segundo documento pertenece a la colección Santa María del Archivo General de la Nación, de 19 de julio de 1821. Se trata de la copia certificada del acta de sesión del Ayuntamiento de Lima, presidida por su alcalde, el conde de San Isidro y sus regidores, donde se acordó que el conde de la Vega portaría el estandarte de la libertad, es decir, la primera bandera del Perú diseñada por José de San Martín, indicando: remito a vuestra excelencia el diseño de la bandera que provisionalmente he señalado a este estado. ¿Cuál es el significado y el valor que tienen ambos documentos de acuerdo con el contexto que les da origen? Bueno, se trata de dos documentos bastante representativos, pues se dan en el mes de julio de 1821, un mes marcado por muchas manifestaciones simbólicas en torno al proceso de la independencia, que además le dan un mayor significado. Hay un consenso muy claro en torno a que la independencia fue un proceso sumamente complejo. Algunas de las diferencias más bien radican en torno a su inicio. Unos toman de referencia las llamadas reformas borbónicas o la gran rebelión de Túpac Amaru. Y hay también una abundante historiografía, sobre todo en las últimas décadas, que reconocen a la crisis ocurrida en la metrópoli española a propósito de la invasión francesa de 1807 y el surgimiento de las juntas de gobierno en Hispanoamérica como el punto de inflexión para las independencias ante España. Ahora, nuestros documentos tienen dos hechos como marco referencial. Para comprenderlos, primero, la caída del protectorado de Chile y segundo, el golpe de estado de José de la Serna. La batalla de Maipú en 1818, donde el ejército del general San Martín y Bernardo O'Higgins derrotan a las tropas realistas, no solo significó un paso decisivo para la independencia de Chile, sino también fue un paso estratégico para el desembarco de San Martín en Pisco en 1820 y el inicio de la campaña y las acciones militares por parte del ejército independentista. La derrota en Maipú debilita las posiciones realistas en el mar, pero también afecta a otros sectores. Estamos hablando de los comerciantes limeños que pierden el control del mercado del azúcar y del trigo. El 29 de enero de 1821 ocurre el llamado Motín de Asnapuque, un evento bastante complejo que surge a partir de las contradicciones en el bando realista y circunstancias muy complicadas que finalmente dificultan la defensa de la capital limeña.
Esto implicó la renuncia del virrey Joaquín de la Pezuela y su reemplazo por José de la Serna. En el llamado trienio liberal que ocurría en España, la Serna recibe órdenes estrictas de entrar a una especie de negociación con San Martín para que la guerra cese y más bien entren a una especie de paz entre ambos bandos, ¿no? Es así que ocurren las llamadas negociaciones de Punchaucas, que se desarrollan entre mayo y junio de 1821, que fue otro de esos momentos bastante complicados en la vida política de nuestro país. En estas negociaciones, los realistas proponían la restauración de la Constitución Liberal de 1812 y los delegados de San Martín proponían a España que reconozca la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata, estamos hablando de Argentina, también de Chile y del Perú. Posteriormente, José de San Martín propuso esta fórmula de crear una monarquía constitucional para el país. San Martín pudo interpretar perfectamente cuál era la situación en la capital de aquel momento. Desprotegida, se había instalado en la población limeña un miedo ante los constantes bombardeos en el Callao, el aumento de las guerrillas, los levantamientos de algunos sectores de esclavos y también el desabastecimiento de alimentos. Y otros sucesos más que motivaron un temor e incertidumbre, ¿no?, ante la pérdida de autoridad en la capital, que podía conllevar finalmente a una mayor intervención y protagonismo de los sectores populares o llamados también sectores subalternos. En estas circunstancias ocurre el ingreso a la capital de San Martín con cierta venia de las élites limeñas que estaban muy preocupadas por asegurar y garantizar un nivel, digamos, de seguridad. Este es el escenario donde se originan ambos documentos, ¿no? El primero fechado el 15 de julio y el segundo el 19 del mismo mes. El primer documento pertenece a la Biblioteca y Archivo Histórico de la Municipalidad de Lima. Se trata del acta de declaración de la independencia del Perú, ¿no?, a propósito recientemente declarada como Patrimonio Cultural de la Nación. Esta se da por una convocatoria que realiza el Cabildo por parte del alcalde Cortázar y Abarca, llamado Quinto Conde de San Isidro, en las cuales unos 300 vecinos notables acordaron firmar una declaración que exprese su voluntad de adhesión a la independencia del Perú. En los siguientes folios del acta hay un poco más de 3.000 firmas que no solamente corresponden ya a los limeños notables, sino también a otros sectores sociales, pero que no incluía a los negros esclavos o a los montoneros indígenas o a las mujeres, todos ellos que de alguna manera también tuvieron un papel protagónico en esta gesta independentista. Bueno, esto de alguna manera nos obliga a pensar en que habían adhesiones patriotas de manera muy sincera y honesta, pero también había mucho miedo, como ya habíamos comentado, un temor a la independencia, un temor al ejército libertador, un temor de las élites también a que las clases subalternas puedan tener un nivel de protagonismo en la capital, y también existieron obviamente algunas aspiraciones y ambiciones de un sector de la población o de la élite que aspiraban a ciertos cargos en el nuevo régimen que se veía a venir. Finalmente podemos decir que el documento, al igual que los conocidos juramentos, que eran algunos actos protocolares en tiempos de la colonia, las adhesiones a esta acta constituyeron también una forma de legitimar el nuevo poder, pero de forma simbólica. El segundo documento pertenece al Archivo General de la Nación, está fechado con el 19 de julio de 1821. El documento refleja los preparativos para la proclamación de la independencia. En primera instancia, el general San Martín notifica a los miembros del Cabildo de Lima que se nombre a una persona adecuada para poder portar el estandarte ese día de la proclamación. El Cabildo, el 19 de julio, designa al regidor conde de la Vega del Ren como la persona idónea, adecuada para llevar este estandarte. El conde había sido elegido regidor un año antes, en 1820, y pertenecía al grupo de los liberales asentados en Lima. Una información importante en el mismo documento es que hace mención
del diseño de la bandera que el general San Martín había creado a su llegada al Perú un año antes. El 21 de octubre de 1820, don José de San Martín oficializó la primera bandera del Perú, la cual, indica el documento, debía estar dividida por dos líneas diagonales blancas en el extremo superior e inferior y dos rojas a los costados. El escudo debía estar compuesto por el sol. Tal diseño es el que acompañarán a las diversas proclamaciones que hubo en cada uno de los rincones de nuestro país. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.